Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús. Y al ir pasando por los pueblos, otro más se les unía. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se las lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su consecuencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios es algo maravillosa, es grandiosa, lo que nos presenta el evangelista Lucas. Y esta es una de las parábolas, yo creo, en toda la escritura donde Jesús nos explica el significado, porque sabemos que Jesús usaba esta forma literaria de predicar, de dar un mensaje, usando ejemplos, usando historias, pero que detrás de ello tiene un mensaje profundo. Hoy escuchamos esta historia del sembrador, del semilla, del sembrado, del campo. Eso lo vemos muy común en los evangelios, como Jesús usa ejemplos de lo que la gente puede entender, porque el pueblo pues era campesino, el pueblo era
eran pastores, entendían ese, o deberían de haber entendido ese lenguaje con más facilidad. Yo me recuerdo cuando hacía mis experiencias misioneras, el ir en los pueblos campesinos, cómo el campesino se levanta tempranito, pero no nomás llega y tira la semilla. Es un proceso interesante y bonito. Muchos hoy en día no lo saben, simplemente tenemos los productos del campo y pues los tenemos en el supermercado, y a veces no sabemos todo el proceso que se hace para que ese fruto llegue a nuestros hogares. Me recuerdo en el campo de estos campesinos, cómo se levantaban temprano, iban, cómo preparaban el campo, primero quitando las piedras, quitando las hierbas, y eso les tomaba muchísimo tiempo. Hoy en día pues hay máquinas que también hacen ese trabajo, pero tienen que hacer el mismo proceso: limpiar, remover, preparar ese terreno para después dejar que la semilla penetre, entre, y para que pueda dar un fruto. Pues es un proceso, y no solamente que ya una vez que está la semilla, pues hay que cuidarla también, hay que dejar que la humedad permanezca en esa semilla, no darle más agua de lo que se debe tampoco, o más humedad, porque también hace que no crezca. Bueno, es un proceso interesante ver cómo esa plantita o ese árbol pues tiene que cuidarse, verse hasta que crece, y lo hermoso es cuando da los frutos. Bueno, hoy la palabra de Dios nos habla de semilla, de campo, que una semilla que cae, que sale el sembrador a sembrar, y precisamente ¿qué nos presenta? El significado que Jesús nos da. Aquí yo no hay más que explicar, porque es bien clarito. Dice: salió el sembrador, unos granos cayeron en el camino. Caen en el camino. ¿Qué significa? Hoy la palabra de Dios nos dice el significado. Jesús explica ese término literario de esas parábolas. Les dice: bueno, les voy a explicar a mis discípulos para que lo entiendan, porque les pide, pues les dice: ¿por qué no nos das el significado, Señor? Ok. Dice: la semilla que caen en el camino son los que escuchan la palabra de Dios, pero luego viene el diablo y se las lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. ¿Quiénes serán esos? ¿Quiénes serán esos para nosotros? Yo me ponía a reflexionar el día de ayer y decía: ¿quién serán estos que escuchan la palabra de Dios? Yo creo que hay personas que escuchan la palabra de Dios todos los días, o personas que van a la misa, a la Sagrada Escritura, pero a veces cuando uno les pregunta: oyes, ¿y qué entendiste? O van el día domingo, ¿qué te llevaste de la palabra de Dios? Y dicen: nada. Entonces, ¿por qué fuiste a misa? Pues nomás por cumplimiento. O hay la pregunta que hacen los papás: ve a misa, o ya fuiste a misa, o ya fuiste a la oración. Y mucha gente va y escucha la palabra de Dios todos los días, van a la iglesia todos los días, pero uno se pregunta, yo me preguntaba: ¿pero por qué no da fruto? ¿Por qué no da fruto? Es precisamente porque se quedan en una parte superficial. Como decimos, a veces calentamos nada más la butaca o las bancas, o nomás escuchamos por un oído y se nos va por el otro. Porque cuando les digo: ¿qué escuchaste? ¿Qué entendiste de la palabra de Dios? Ay, no, el padre estaba muy aburrido. Ay, no, pues yo nomás fui porque para estar bien con Dios. Pero ¿qué te dejó la palabra de Dios? Siempre sacamos la excusa: es que el sonido no estaba bien. Es que pasó esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? La palabra de Dios va a muchas gentes en el mundo entero, a tantas iglesias que cae la palabra, nos hablan de la palabra de Dios, pero la gente permite que el demonio venga y la quite y se la robe. ¿Y cuál es la intención del maligno? Precisamente aquí nos dice Jesús: no quieren que ustedes se salven, no quieren que ustedes crean para salvarse. ¿Salvarse de qué?
De la ignorancia. ¿Salvarse de qué? Del pesimismo. ¿Salvarse de qué? De ser negativo todo el tiempo. Porque a veces es más fácil escuchar a la comadre, es más fácil escuchar a la vecina que viene y te dijo y murmuró o te dijo el chisme, que escuchar la palabra de Dios. A veces no escuchamos la palabra de Dios y es precisamente el demonio que se roba precisamente esa atención de escucharla. ¿Y por qué? Hoy Jesús nos dice porque la dejas superficialmente, superficial. Bueno, nos dice que hay otra semilla que cae en terreno pedregoso. ¿Y estos quiénes representa? Dice, esta representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios con alegría, pero no tienen raíz. ¿Quiénes serán estos? Si nos ponemos a pensar hoy en día, a mí me ha pasado personas que van a un congreso de oración o de mujeres, o van a un retiro, y cuando llegan al retiro van llenos de gozo, llenos de entusiasmo. Cuando salen de allí me dicen, Padre, fue algo maravilloso, fue algo grande, experimentamos algo excepcional que por mucho tiempo no habíamos experimentado en nuestra vida. Y uno se alegra y uno dice, qué bonito. Pero ¿qué pasa? Pasa después una semana, 2 semanas, 3 semanas, quizás el gozo de muchos continúa, pero hay otros que ya al mes otra vez desapareció otra vez la alegría y el gozo. Son aquellas parejas que por ejemplo, cuando tienen un problema, les digo, vayan a un encuentro matrimonial, vayan a ese retiro. En el momento les ayuda y después pasan 3, 4 semanas, 2 meses, 3 meses y otra vez vuelven a la misma monotonía. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué no penetró la palabra de Dios? ¿O qué pasó? ¿O no escucharon la palabra de Dios? ¿O no estuvo bien el predicador o quien les explicó? Yo creo que la palabra de Dios está allí y nos habla. El problema es nuevamente mirar a nuestros corazones y ver cómo está mi terreno. El terreno representa el corazón del ser humano. Muchas veces cuando dejamos la palabra de Dios nada más por la superficie, pues es eso, no vamos a dejar que penetre, no vamos a entender el misterio de la Eucaristía, no vamos a entender el misterio de la oración, no vamos a entender el misterio de los milagros que ocurren teniendo fe cuando tú dejas que la palabra de Dios entre. Pero muchos de nosotros llevamos piedritas en el corazón, que no quitamos resentimientos, no trabajamos en nuestros defectos de carácter y los dejamos que ellos prevalezcan allí, esas piedras. Y el Señor te invita, déjale tierrita pues para que nazcan pues la esperanza, la alegría, la comunicación, por ejemplo si son parejas, el perdón, la reconciliación, el respeto. ¿Cuáles son esas piedras? Pues dice aquí Jesús, pues sí, no pueden echar raíces, no dejan que la palabra de Dios eche raíces. ¿Por qué? Porque dejamos al resentimiento, porque dejamos a la monotonía. No sé cuáles piedras son las que te impiden que eche raíz esa semilla. ¿Cuáles serán esas piedras? La indiferencia, el conformismo, conformarme con las cosas, pues es así, ni modo, ya no cambia. La pereza, ay, qué difícil, yo estoy ocupado. El posponer las cosas. Hay piedras que no dejan que se penetre esa palabra. Puede ser el miedo también, la piedra del miedo. Pues hoy se nos invita a la palabra de Dios identificar, porque dicen, recibe la palabra de Dios con alegría, la propuesta, pero se desinfla pues rápidamente. Nos habla de una tercera semilla, una semilla que cae, pero ¿qué pasa? Dice que cae entre espinos, y esa que tiene espinos representa a los que escuchan la palabra, pero ¿qué pasa? Dice, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida
se van ahogando con el tiempo y no dan fruto. Hay esta semilla que cae en tierrita, cae en ese corazón, que están trabajando. Son aquellos que luchan, vamos adelante, entienden la palabra de Dios, pero después ¿qué pasa? Que se le da prioridad a otras cosas, a las preocupaciones del día a día. Que dicen, Padre, pues yo tengo que trabajar, Padre, estoy ocupado, es que no tengo tiempo para nada, es que tengo que trabajar en la mañana, tengo que ir en la tarde, tengo que hacer esto. No, yo quisiera ir a la misa, yo quisiera ir al grupo de oración. No, es que tengo que pagar biles, aquí dicen en Estados Unidos biles, o tengo que pagar pues mis adeudos que yo tengo, renta, tengo que pagar útiles escolares, tengo que pagar comida, tengo que pagar... Y ahí están los afanes de la vida. Oh, pero es que también tengo que hacer esto otro, y pues no tengo tiempo, no hay tiempo. Otros que se afanan por la riqueza, nada más el llenarse de cosas materiales, que cree que es lo que llena el corazón, lo que te da alegría. Otros los placeres de la vida. Oh, pues voy a ver dónde voy a hacer mi viaje en esta ocasión. Tengo que tomar vacaciones. Tengo que visitar estos lugares. Es que no hay tiempo, tengo que ir con mis comadres al casino, tenemos que ir a comer, tenemos el cafecito, tenemos la reunión de té o con las amigas, con los amigos, los compadres, tenemos una carne asada. ¿Y qué pasó? No dejaron que la palabra de Dios entrara en su vida. Pues llegan esas espinas, ahogan esas palabras de vida, de esperanza, de amor. Pero hoy nos habla de una cuarta semilla, es la misma semilla, otro cuarto elemento, otro terreno, que es el buen terreno, tierra buena. Representa a los que escuchan la palabra de Dios, la conservan en su corazón, que es bueno, bien y dispuestos, y están dispuestos a dar fruto. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos terrenos? Pues son aquellos que dejan que la palabra de Dios penetre en su vida, que son constantes, que a veces viene por la lluvia, más lluvia de lo normal, a veces viene más sol, pero están allí guardándose, allí están esperando para que crezca en el momento adecuado. Es aquel que persevera constantemente, es aquel que confía en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios, que te dice: no tengas miedo, yo estaré contigo siempre. Ama, perdona, sé misericordioso. Es aquel que deja que la palabra de Dios realmente realice cosas hermosas en sus vidas, y después vemos frutos. Los frutos que se ven en la paz interna del ser humano. Y a veces nosotros decimos: mira, esta persona tan activa, esta persona, ¿quién lo mueve? Esta persona ante la dificultad no la tumba, esta persona es optimista, es positiva, siempre busca el bien. Es la persona que ha permitido que la palabra de Dios realmente eche raíces en su vida, en su corazón. Es aquella que la va a fortalecer en todo momento. No es que no vaya a tener problemas, no es que no vaya a tener tentaciones, pero es aquella que confía totalmente en el Señor y abre su corazón, prepara el corazón, saca todas esas piedras, todos esos espinos, y no se queda en la superficie. Se compromete a vivir en la comunidad que puede experimentar el amor de Dios, el reino de Dios en medio de nosotros. Pues hoy yo te invito a reflexionar en este día, en esta lectura del Evangelio tan hermoso de Lucas. El sembrador salió a sembrar, puso la semilla, que es la buena nueva. Yo te pregunto: ¿cómo está tu terreno? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está como piedra que no dejas que penetre nada, ni el agua, ni la tierrita, y por eso se queda en la superficie nada más esa semilla? ¿Cómo está tu terreno? ¿Tiene piedras? ¿Cuáles son esas piedras que no dejan que la tierra pues penetre esa buena noticia en tu corazón?
Hay algunas piedritas que tienes que remover. ¿Cómo está mi terreno? Hay espinos, hay tantas ambiciones, hay tantas preocupaciones, hay tantos placeres que le doy importancia a mi vida, ¿o no? ¿O mi terreno está listo para dejar que esa semilla dé fruto? Dejar que Dios hable en mi vida, como lo hizo la Santísima Virgen María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy dispuesta para lo que sea lo que sea. Pero aquí, Señor, yo sé que si tú pones la semilla, lo único que va a dar es dar frutos abundantes. Así sea. Amén.